acompaña el libro de Nehemías, en el capítulo 9, Nehemías capítulo 9, vamos a encontrar ahí todo un pasaje tremendo donde Esdras confiesa el pecado del pueblo, ¿no? Lamentablemente su comportamiento en ese momento. Y vamos a ver a Nehemías 27, pero vamos a leer el 26 para que tengamos un poco más de panorama de lo que estamos hablando. Dice, pero te provocaron a ira, decía el profeta, te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Qué tremendo. O sea, el pueblo dio la espalda a la ley de Dios, haciendo cosas terribles, aun cuando los profetas predicaban y le decían que se convirtieran al Señor, se resistieron, como muchas veces nos resistimos. Resistimos a una predicación, resistimos a una advertencia, resistimos a una exhortación, a un consejo del pastor, el apóstol, que sea, y eso tiene como consecuencia de que Dios lo está viendo. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que cuando uno exhorta y las personas están mal, no entienden, resisten, pareciera que eso fuera contraproducente y lo resisten. ¿Resisten de qué manera? Desobedeciendo, pensando de que el apóstol o el que está enfrente tiene algo contra mí, o porque sabe ciertas cosas, ¿no? Lo resistimos, ¿no? Y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que está hablando muchas veces para que nosotros podamos convertirnos a Cristo, ¿no? Y dice la Biblia que el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Y sabemos que cuando Dios entrega a alguien en manos del enemigo, el enemigo tiene como propósito destruir todo. O sea, el enemigo no tiene piedad. El enemigo no tiene compasión. El enemigo es sanguinario. El enemigo es cruel, ¿no? Es cruel. Pero en medio de todo eso, Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él se enseñorea de todo. De todo. Lo que pasa es que Dios hace toma ciertas decisiones para que el ser humano o una iglesia o quien sea reaccione en busca de su rostro, en busca de volverse a Dios. Y dice la Biblia que en medio de eso dice que ellos clamaron. En la tribulación y el dolor clamaron. ¿Y qué hizo cuando clamaron? Dice que Dios los escuchó. Y dice que Él, según sus muchas misericordias, dice que Él los oyó, los escuchó desde el cielo, y según sus muchas misericordias, les envió un libertador. Amén. Para libertarnos nuevamente de ese lugar donde Dios los había entregado al enemigo. Y sabemos que cuando Dios entrega, el único que puede rescatar es Él. Amén. Pero en base al clamor de alguien, ¿no? Cuando una persona clama, cuando Él manda ayuda, Él manda un libertador. Él manda un libertador, ¿no? Entonces, punto número 1, cuando en nuestra vida hay una resistencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuando hay una resistencia a que nosotros podamos obedecer a su palabra y caminar cada vez más cerca de la voluntad de Dios, y lamentablemente cuando resistimos a quienes Dios nos da para ministrar nuestras vidas, tiene como consecuencia que Dios se enoja y dice que lo entregó a sus enemigos, ¿no? Y sus enemigos, el enemigo puede hacer lo que quiera siempre que Dios se lo permita. Pero aún en esa situación, dice que clamaron a Dios y dice que Dios desde los cielos los escuchó y tuvo su gran misericordia. Dice que les envió un libertador. A ver, toda
persona que clama y lo hace de corazón, pidiéndole al Señor y reconociendo que se rebeló, reconociendo que fue desobediente, reconociendo que muchas veces, aunque muchas veces queramos aparentar ciertas cosas de que no, es que sí, yo lo creo, no, si apóstol está bien lo que usted dice, no, la verdad, pero como Dios conoce el corazón, ¿no? Y a Dios no se lo puede engañar, entonces como Dios conoce el corazón y sabe que hay una cierta resistencia dentro de nosotros, la única manera de sacar eso desde adentro es a través de una tribulación. Amén. A través de entender que en el lugar donde Dios me dejó para que sea atribulado, lo que a mí me oprime jamás va a permitir que yo, por mi fuerza, o que Él pueda tener compasión de mí. El único que puede tener compasión de nosotros es el Señor. Amén. Y si nosotros clamamos, dice que Él nos va a escuchar. Amén. Entonces, que en esta noche, punto número 1, la tribulación puede venir por la desobediencia, por rebelarnos, por darle la espalda a los mandamientos del Señor. O sea, darle la espalda significa desprecio, significa falta de valor, no darle importancia. Todo eso puede significar darle la espalda. O sea, darle la espalda es algo que yo no lo quiero hacer. Exacto. Es una decisión, ¿no? Entonces, caminar opuesto a lo que Dios quiere que yo haga. Es todo lo contrario. Dios me dice esto y todo lo contrario. Entonces, punto número 1, eso es a causa de la desobediencia. Y si nosotros vemos el libro de Esdras, podemos ver que Esdras lloraba porque hicieron de alguna manera los casamientos, los matrimonios, tomaron mujeres de los hombres, y toda una cosa que dice que al profeta le dolía en su corazón, y lloraba, y lloraba. Y a veces, ¿cuántas veces pasa eso, no? Porque uno sabe después las consecuencias que pueden venir. Pero esta palabra no es para que nosotros no creamos que Dios no tiene misericordia, dice que Dios en su gran misericordia respondió. Dice el Salmo 136, porque para siempre son sus misericordias, ¿no? Pero lamentablemente hay consecuencias que son muy duras, o sea, traen angustia, traen dolor, tristeza. Y cuando uno lo ve que eso va a suceder o que está sucediendo, al pastor le duele, porque dice, ¿cómo? Esta persona no podría estar pasando por esto. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, porque hay desorden. ¿Cuántas veces se le dijo? ¿Cuántas veces se le advirtió? ¿Cuántos mensajes escuchaste? ¿Cuántas predicaciones escuchaste? Y no hay manera. Entonces Dios tiene que usar ciertos métodos para que nos dobleguemos al Señor. Amén. Vamos a ver otro punto número 2. Vamos a ver ¿para qué sirve la tribulación? ¿No? ¿Qué es lo que trae la tribulación consigo? Eso vamos a ver en 2 de Crónica 15:4. ¿Puedo hacer un poquito para atrás? Esto lo encontramos en 2 de Crónica, capítulo 15, versículo 4. Dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. La tribulación tiene como propósito también que nos convirtamos a Cristo, que nos convirtamos de verdad. Entre nosotros podemos aparentar muchas cosas, de estar convertidos, de ser gente dócil, obediente, generosa, gente que teme a Dios, pero lamentablemente cuando uno ve ciertas cosas, a veces puede estar viendo nada más que la punta, ¿no?, de un alfiler o la punta de la madeja, con algunas señales que podemos dar como creyentes. Pues la Biblia dice que el árbol por su fruto lo conoceréis. Y a veces pareciera que hay frutos que son de un buen árbol, o de un árbol que fue podado, de un árbol que está bien nutrido, de un árbol que está cargado de frutos del Espíritu.
a veces son nada más que apariencias. Pues a Dios no lo podemos engañar. Pues a Dios no le vamos a querer hacer ver que yo realmente soy una persona convertida. No, pues Dios cuida la intimidad. El salmista decía, pues tú conoces el acostarme y el levantarme. O sea, Él conoce tu acostar, tu levantar, conoce tu andar fuera, dentro de la iglesia, donde esté, tu negocio, conoce todo. Qué triste es cuando realmente tú crees que a Dios o creemos que a Dios le podemos conformar con ciertas cosas que según mi razonamiento Dios las acepta. Dios no acepta cosas a media, Dios no acepta miseria, Dios no acepta sobras, Dios no acepta hoy sí, mañana no. No, Dios es sí, o no, y no, punto. No hay término medio. No hay término medio. Entonces, hay gente que quiere conformar a Dios, hay gente que cree que, no sé, que hace ciertas acciones y cree que con eso ganamos todo. No. Primero que son cosas que a veces solamente se hacen porque en un momento, bueno, pareciera que todo está muy bien, ¿no? Pero no, hay gente que a veces, no sé, cree que porque tiene todo y a veces le da lo que le sobra al Señor y cree que con eso está bien. Eso es calmar la conciencia nada más. Y no estamos para calmar la conciencia. Dios quiere limpiar nuestra conciencia. La sangre de Cristo quiere limpiar nuestra conciencia. Que tengamos una buena conciencia. Y te engaña a ti mismo. La gente se engaña. Y si uno le dice en la cara, se enoja. Se enoja. Le pasa como al profeta. Resistieron. Y el propósito que tenía el profeta, el pastor en ese momento, como el que tiene hoy, cualquier pastor que ama al Señor y que ama a su iglesia, es que te convierta a Cristo. Ahora, si uno le dice a la gente, mire hermana, usted le está robando al Señor, lo que usted da es una miseria, lo que usted da ni usted mismo se cree, ni usted mismo se cree. ¿Y por qué se sigue engañando a la gente? Por una falta de conversión. Pero cuidado, la tribulación puede venir. Y está abierta la puerta para la tribulación. Pues esa puerta está abierta al Señor y el Señor es dueño de todo. Y Él lo que quiere es que realmente sus hijos se conviertan en verdaderos hijos de Dios. Que nos convirtamos en verdaderamente hijos de Dios. ¿Ah? Para que realmente podamos representarlo. Y no solamente representarlo como una cuestión, digamos, de que Dios quiere que... No. Porque cuando un hijo de Dios honra a Dios, ¿quién recibe de parte de Dios? Recibe una honra de parte de Dios. Pues la Biblia dice que el que me honra, yo lo voy a honrar. Amén. Entonces, yo creo que es un tiempo importante el que estamos viviendo. Es un tiempo único en la historia. Y no nos sorprendamos de que Dios permita este tipo de situaciones, aún pareciera y haciéndonos a veces creer o pensar al enemigo que, no sé, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios nos olvidó. No, Dios no se olvidó de nada. Él tiene el control de todo. Pero todo este tipo de situaciones sirve para analizarnos. O sea, en otras palabras, la tribulación es usada y debe ser usada para acercarnos a Dios. Para acercarnos cada vez más al Señor. Todo aquel que verdaderamente quiera conocer más al Señor, es necesario esto. Porque hay en una tribulación, las personas solamente se manifiestan y sabemos lo que son cuando están bajo presión. Si no, no. ¿Por qué? Porque la presión hace que salga lo que hay adentro. Cuando alguien aprisiona algo, el propósito de eso, o una prueba, el propósito de eso es saber si resiste o no, o saber si es bueno o no, o saber qué es lo que hay en el corazón. Entonces, es importante que estas cosas las tomemos en la voluntad de Dios, pues Dios no, porque no hay nada que suceda que Dios no sepa. Yo le preguntaba en otro día al Señor, tú sabes lo que a mí me pasa, Señor. Tú sabes. Pero en nada tengo que culparte, en absoluto. Al contrario, Señor, al contrario. Yo quiero amarte cada día más. Al contrario, Señor. Entonces tú me des fuerza, Señor, para predicar tu palabra, para poder clamar, Señor. Lo haré. Y siempre, Señor, siempre en mi corazón estará el pedirte
que examines mi corazón, que me limpie, Señor. Limpia mi alma, limpia mi espíritu, limpia mi corazón, renueva el espíritu de mi mente. Si esas cosas, si ese deseo y ese clamor no está en una tribulación, es muy difícil que realmente podamos entender un poquito más de este Dios tan maravilloso y tan grande. Siempre el creyente nunca tiene que pensar, oh, estoy 10 puntos. No, hermano, siempre nos falta. Y no es que pensemos que somos un desastre. No, estamos en las manos de Dios y Dios comenzó una obra en nosotros y Dios lo que quiere es perfeccionarla. Y a veces, lamentablemente, tiene que ser a través de una tribulación. Porque no hay otra manera de entenderlo, pareciera que no hay otra manera. Pero así como es tan grande el dolor, cuán grande es también el amor de Dios por nosotros. ¿A quién? Yo, mi hijo, no quiero que sufran. Yo no quiero verlos llorar. Yo no lo quiero ver llorar. Y a veces una corrección duele más todavía que, no sé, me refiero nuestro corazoncito o nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida emocional, duele más que un cachetazo que le pueda dar para corregir. Y Dios dice que Dios es amor. ¿Cómo te imaginas que Dios no le va a doler? Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Y quiero ver rápidamente el punto número 3, es mucho para desarrollarlo, pero en esta noche el propósito es animar su corazón. Yo quiero que vaya al libro de Job, en el capítulo 5, punto número 3, en el capítulo 5, 19. Dice así, vamos a leer el versículo 18, dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Dice, la curará. Lo que hablábamos de recién. Dice, en 6 tribulaciones, te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Qué tremendo. A ver, el 6, sabemos que es un número de hombres. El 6 es algo que representa el razonamiento humano, ¿no? Del dolor, y en eso podríamos hablar de decir, bueno, por ejemplo, ahora lo que está pasando, ya va a pasar, ¿no? Ya va a pasar esto, ya va a salir una vacuna, pasó esto, pasó lo otro, hubieron muchas plagas, hubieron muertes, hubo un montón de cosas, hubieron accidentes, el tiempo lo va a borrar, ya va a pasar. Eso es un razonamiento humano. Y cuando hay un razonamiento humano y pasa algo, no produce ningún cambio en las personas. Simplemente hay un tiempo de dolor, simplemente hay un tiempo de tristeza, pero después te lo vas a ver como que nada pasó. Que nada pasó. En cambio nosotros no. Todo lo que pasa en nuestras vidas, sea un dolor, sea una tristeza, sea una angustia, sea algo malo, una adversidad, sabemos que tiene un propósito en Dios. Porque somos un propósito y estamos en las manos de Dios en un propósito divino. Entonces, todo, nosotros lo analizamos, no tenemos que analizar las cosas con una mente natural. Todo lo que a nosotros nos pasa, tenemos que usar la mente de Cristo para analizar las cosas. Es la única manera que nosotros podamos entender lo que nos está pasando, un poquito de lo que nos está pasando. Si no hay tribulación, no hay clamor. Si no hay dolor, no hay clamor. Entonces, qué importante es saber que nosotros no podemos examinar las cosas con un razonamiento humano porque es limitado. Y siempre vamos a echarle la culpa a alguien, siempre vamos a confiar en que el hombre nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Por eso dice, en 6 tribulaciones, dice, te librará. Pero escuche bien, dice, pero en la 7ª no te tocará el mal. Qué maravilloso. Escuche, todo lo que hoy está pasando, estamos en el número 6, todo lo que está pasando, y nosotros estamos ahí, pero con un propósito. Y en la 7ª, no, dice que el mal no nos tocará. A ver, entendamos esto. Quienes pasen la tribulación humanamente, sin ninguna esperanza en su corazón, sin ningún propósito en su vida, solamente el poder ser librado por un momento. Solamente el poder ser librado, ¿me explico?, de lo que pueda pasarle en esta tierra.
Bueno, toda esa gente que en esta tribulación muera sin esperanza, no será librado en la séptima. Pero quienes mueran o quienes pasen esta tribulación, es más, dice que nos librará de esta tribulación. La iglesia será librada. ¿Me explico? Pero dice que en la séptima no te tocará el mal. Esa es la esperanza nuestra. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Que podemos pasar muchas cosas en este mundo, pero al final seremos librados y seremos guardados por la mano del Señor. Un día no muy lejano, todo este razonamiento, todo este tipo de personas estará de un lado y los verdaderos estarán del otro lado. Por eso, razona, pero con la mente de Cristo, analiza con la mente de Cristo cada situación que te pasa, cada situación que puedas vivir, cada cosa que nos pueda pasar, por pequeña o grande que sea, no la analice con la mente humana, analízala con la mente de Cristo. Porque ahí va a encontrar la respuesta. Van a haber lágrimas que no van a tener respuesta. Van a haber preguntas que no van a tener respuesta. Solamente creer que tienen un propósito en Dios. Y el propósito es eterno, no es pasajero. A veces las personas quieren ser sanadas y quieren ser libradas de una pequeña tribulación. Así es. Al precio de no ser libradas en una eternidad. Pero entendamos, el Señor tiene el control de nuestras vidas. Y cuando ocurre una tribulación en nuestras vidas, hay un propósito preciosísimo, muy maravilloso, que nos lleva a examinarnos, nos lleva a ver otra dimensión de fe, nos lleva a otro nivel de fe, nos lleva a otro nivel de madurez, nos lleva a otro nivel de entendimiento, para que podamos caminar cada vez más cerca de la voluntad de Dios. Amados, que en esta noche, personas que están pasando tribulaciones, yo deseo que después de esta tribulación, porque Dios no te va a matar a la tribulación, si tú clamas, el enemigo no te va a matar. No temas, no temas, no temas. Solo pídele al Señor fuerza y valor para seguir adelante. Pero espero que después de esta tribulación te conviertas a Cristo. Que después de esta tribulación haya un nuevo comienzo. Que después de esta tribulación podamos, el pastor, el apóstol, uno pueda tratar con personas que a la verdad, no fue en vano lo que pasó. Personas que se van a convertir dóciles, personas obedientes, personas diligentes, personas comprometidas, entregadas a Dios para servirle al Señor. Si no, no tendría sentido el sufrimiento. ¿Para qué? Que Dios les bendiga en esta noche. Que esta palabra lleve fuerza. Escuche. La tribulación es para clamar a Dios. Dios te escucha. Dios en su misericordia te manda libertadores. Una palabra. Esta noche Dios te está dando una palabra de libertad. Pero también te está exhortando, como dice Crónica, a que se conviertan a Cristo a través de este sufrimiento. Porque en el sufrimiento, el que dice, no, Señor, ay que me duele, perdóname Señor por lo que he estado pensando, perdóname por lo que no he hecho, perdóname Señor por tantos años que he golpeado tu palabra en mi corazón y he resistido y he sido rebelde y no he obedecido Señor, pero hoy me doy cuenta Señor que no tengo otro lugar donde ir, solo a tu presencia. Perdóname porque muchas veces resistí a la predicación. Decía un amén por quedar bien. Pero no porque realmente lo sentía en mi corazón. Haciéndome ignorando o de alguna manera una realidad que tú sabes que es. Y si no, la tribulación te la va a hacer ver. Por eso, el apóstol Pablo decía, yo creo que ya estamos terminando. Hechos 14, 22. De Hechos 14, 22.
el apóstol Pablo le dice a la iglesia en ese momento y a los hermanos, ¿no? Después de verlo a él padecer por la causa de Cristo, ¿no? Y les dice esta palabra. Dice, confirmando, dice, después de estar medio muerto por ser apedreado en Listra y la verdad, con valor el apóstol llevaba el mensaje, la palabra de Dios, y para que aquellos débiles, aquellos que muchas veces abandonan por nada, quizás porque no los saludan en la iglesia y abandonan, o porque no tienen un pequeño reconocimiento y ya se van, ¿no? El apóstol Pablo había sido apedreado y lo habían sacado como muerto, y ahí dice que los discípulos lo rodean, y cuando él se incorpora, dice, confirmando los ánimos a los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Y Jesús dijo, es necesario que haya tropiezos o que vengan tropiezos. Porque solamente nos podremos levantar cuando hemos tropezado y hemos caído. Y si somos valientes los vamos a levantar. Amén. Y si somos humildes para que alguien nos tire la mano para levantarnos, también nos vamos a levantar. Así que en esta noche quiero bendecirte. En esta noche espero que esta palabra, fuerte por cierto, pero siempre con esperanza. Siempre con esperanza en el Dios que nos ama, en el Jesús que vino a la cruz a derramar su sangre por nosotros. En esta noche esta palabra siempre quedará sellada con esa sangre que derramó el Señor en la cruz por nosotros. Siempre. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada que Jesús no pueda hacer. No hay ningún corazón que Jesús no lo pueda cambiar. Si está en nuestro corazón, convertirnos a Cristo. Y cuando unas personas convertidas pasan por tribulaciones, le dan gloria a Dios, porque saben, como dice Corintio, dice, porque esta leve tribulación no hará más que traer sobre nuestras vidas un más y excelente peso de gloria sobre nuestras vidas. Así que hermano, Dios te bendiga. Si estás pasando por una tribulación o pasaste por una tribulación, dale gloria al Señor. Que Dios te dé fuerza, que Dios anime tu corazón. Porque aquellos que por ahí tenemos algún achaque, alguna situación que tenemos que sobrellevarla, pues hermanos sabemos que solamente el Señor nos puede ayudar. A veces el dolor no se puede medir, solamente se puede vislumbrar. Pero que siempre, hermanos, en nuestro corazón esté la compasión. Y aunque muchas veces piense, como a veces hemos pensado, piense que palabras duras, que la exhortación tiene un solo objetivo, de que clames a Dios, de que te conviertas a Cristo y que entiendas que el Señor te va a librar, te va a guardar, y que a veces son cosas necesarias en nuestra vida para que entendamos quiénes somos y a quién pertenecemos y a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es el propósito de la cruz? El propósito de la cruz no es eso. No, el propósito de la cruz es mucho más que eso. Es un Dios poderoso que nos redimió con su sangre. Y nada se puede comparar al sufrimiento que el Señor tuvo para llegar a la cruz, para redimir. Así que Dios te bendiga en esta noche. Y queremos orar juntos para que esta palabra tenga un propósito en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que aman al Señor y que quizás hoy están pasando un momento difícil. No importa quién sea. Y aún los que no conocen al Señor, puedas clamar a Dios para que Dios te escuche y Dios pueda mandarte un libertador a través de creer en el Señor, porque la libertad yo vino a este mundo, simplemente muchos no lo conocen, pero Dios enviará a alguien, a un hombre, a una mujer de fe, para que te hable del amor del Señor en esta noche. Así que quiero orar por todos aquellos que están pasando un momento difícil, pero no porque Dios no tenga el control. Dios tiene el control y tiene un propósito con tu sufrimiento. Dios tiene un propósito de tenerte en esa cama, en esa soledad, tenerte en una cama de hospital, tenerte en una soledad, tenerte en una situación económica. Siempre que tú ames a Dios, pues la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas
le ayudan a vivir. A los que conforme a su propósito son llamados. Así que vamos a orar. Levanta tu mano, vamos a orar. Padre, gracias, Padre, por esta noche, Señor, que hemos compartido tu palabra. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Padre mío y Dios mío, Espíritu Santo, que examina nuestro corazón, puedes ver que la única intención, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor, es la que tú pones en nuestro corazón, de convertirse a Cristo. Señor, y que todo lo que nos pueda pasar, por sobre todas las cosas, siempre, Señor, tuya será la gloria. Y no hay otro lugar donde podamos ir más que a ti, Señor. Por eso te bendecimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Y bendigo, Padre, a los que están pasando una tribulación, sea cual sea la causa, desobediencia, muchas veces resistirse, Señor, muchas veces darte la espalda, Señor. Pero en todo eso dice tu palabra que ellos clamaron, Señor, y en tu gran misericordia, Señor, tú lo oíste desde los cielos y le mandaste su libertador. Padre, en el nombre de Jesús, yo les bendigo en esta noche, Padre mío, en el nombre de Cristo, Padre mío, y aquellos que quizás muchas veces pueden decir estamos bien, no nos falta nada, pero Dios va a escudriñar tu corazón a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ruego para que esos que están en cama, Señor, los que están enfermos, los que están solos, tú les des fuerza en esta noche. Anime su corazón, fortalezca su corazón. Señor, dé ánimo en su corazón, que su fe no decaiga, Padre, en el nombre de Jesús, porque después de esto saldrá un hombre y una mujer nueva, saldrá un hombre y una mujer transformado en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, sigue trabajando, sigue obrando en el nombre de Jesús. Padre eterno, y todos aquellos que han pasado una tribulación, aquellos que sabemos, Dios mío, cuando viene una tribulación a nuestras vidas, que a veces no hay respuesta, Señor, a nuestras preguntas, a nuestros por qué, Señor, pero por sobre todas esas cosas sabemos que tú eres amor y que nos ama, Señor, y que en el fondo sabemos, Dios mío, que no terminaremos en ese estado, sino que harás de nosotros algo maravilloso. Por eso yo les bendigo en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, a cada familia, a cada persona, a cada niño, a cada anciano, Padre, que en esta noche ha escuchado esta palabra. Y aquellos que no te conocen en esta noche, puedas abrir tu corazón y recibir a Cristo en esa tribulación sin esperanza, para que tengas una tribulación con esperanza y sepas que no estás solo, que hay un amigo fiel, que hay alguien que venció la cruz del Calvario y que te ama y que en esta noche quiere manifestarse a tu vida como nunca antes, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en la próxima, si así el Señor nos permite. Amén.